Hola familia digital, bienvenidos a este video donde voy a estar respondiendo una de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen. ¿Cómo podemos conseguir trabajo en Europa en tecnología? Y cuando hablo de tecnología y los consejos que les voy a dar a continuación sirven tanto para programación, para seguridad informática, sea frontend, backend. En realidad esto aplica para cualquier tipo de trabajo que vos te quieras aplicar en Europa o en otra parte del mundo en donde a vos quieras ir a trabajar, Estados Unidos o en cualquier lugar del primer mundo, ya que justamente yo te voy a compartir mi experiencia y lo que yo conozco en relación a justamente cómo es el proceso de selección en el primer mundo, llámese en Europa. Bien, vamos a empezar entonces ahora con el primer consejo. Lo primero que deberías hacer, primero en principal, obviamente es buscar trabajo allá. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay una excelente página web, hay muchas, pero una que te puedo recomendar yo es InfoJobs. Esta página web justamente vos vas a poder encontrar muchísimos tipos de trabajo, sobre todo en tecnología, en IT. Y esto lo menciono porque hay una realidad en Europa, y depende también en la parte de Europa que vos quieras ir, por ejemplo España. Hay una necesidad de personas que se dediquen a la programación, a aspectos tecnológicos, al rubro IT. Hay una demanda muy alta justamente por la necesidad que hoy existe. El segundo consejo importante que tienes que tener en cuenta es el idioma. Dependiendo en la parte que quieras irte a vivir, en Europa, en Estados Unidos, Francia, Alemania, España, el idioma va a cambiar significativamente. Y si vos te encontrás en Latinoamérica, que es muy probable que si estás viendo este video sea así, porque gran parte de mi público es México, Argentina, sabe que va a ser necesario, dependiendo de la parte que te quieras ir a vivir, sepas otro idioma, sea Francia, sea Alemania, sea Estados Unidos. Bueno, si es España, la vas a aprender un poco más fácil por una cuestión del idioma español. No te van a exigir el saber idioma inglés. Pero también tener en cuenta el factor de la franja horaria. ¿A qué me refiero? Nosotros, por lo menos desde Argentina, les puedo decir, tenemos 5 horas de diferencia. ¿A qué me refiero? Que si a vos te llaman para una entrevista desde España, lo que es a las 9 de la mañana ya, acá en Argentina son las 4 de la mañana, así que quizás te estén llamando a esa hora, a menos que lo coordinen por correo electrónico. Y si encima te estás postulando para un país en donde hablan inglés, francés, alemán, te vas a tener que encontrar con enfrentar una conversación en ese idioma. Así que tenedlo en cuenta. Ahora vamos al tercer consejo que es interesante. El currículum vitae. El hecho de cómo vos vas a armar el currículum es muy distinto a como por ejemplo se lo arma en Argentina a como se lo arma en Europa. ¿A qué me refiero? Es muy común que cuando uno se asesora para armar un currículum en Argentina y también en la mayoría de Latinoamérica te dicen que no ocupe mucho lugar, o sea que sea lo más resumido posible. ¿A qué me refiero? Que vos digas, bueno, trabajé en tal empresa de tal fecha a tal fecha y cumplí estos roles, estas tareas. Y nada más, si te puede entrar todo en una hoja, mejor. Bueno, esto cambia absolutamente en Europa. En Europa, entre más detalles des, mejor. ¿Qué significa esto? Expláyate tranquilo, o sea, da todos los detalles necesarios para el currículum en todo lo que hayas hecho en la empresa. Roles, tareas, desempeño, responsabilidad, cuando ingresaste, por qué te fuiste a la empresa. Entre más detalles sea, mejor. No importa que tu currículum ocupe 20 hojas, que en Europa eso es muy bien visto. El cuarto consejo, que es una pregunta muy frecuente que me hacen, es: ¿necesitas experiencia previa a lo que te vayas a postular para postularte en Europa? Y acá hay algo muy importante que tenemos que charlar. Tanto para, por ejemplo, seguridad informática o programación, vos te puedes postular para junior, senior, semi-senior, diferentes puestos que lo que reflejan en realidad es tu experiencia en el campo. Y acá hay una diferencia que hay que marcar muy importante. El hecho de que vos tengas ciudadanía europea o no, o por lo menos que tengas los papeles para poder ir al país a donde vos querés ir a trabajar. ¿Por qué marco esta diferencia?
porque para la empresa es distinto. Te voy a dar un caso concreto que yo conozco muy bien, cómo funciona en España. Si vos tenés la ciudadanía española, no te van a exigir tanto la experiencia, podés ser junior y postularte e ir a trabajar allá. Cosa distinta es si la empresa tiene que emitir una visa de trabajo. Si ese es el caso, la empresa es muy factible que te pida experiencia o por lo menos sea senior o semi-senior, mínimo. ¿Por qué? Porque justamente para que una empresa pueda darte una visa de trabajo tiene que pasar un proceso muy largo. A raíz de la crisis del 2008 en España es que en ese país se empezó a dar prioridad a la gente que vive en España para los puestos laborales. Y si una empresa quiere contratar a un extranjero, tienen que hacer un proceso del cual tiene que demostrar que por 6 meses estuvo buscando cubrir ese puesto con alguien de España en este caso, y demostrar que nadie pudo cumplirlo. Y si por ejemplo busca 10 personas, le van a permitir contratar 2 del extranjero, para que lo tengan en cuenta. Entonces, todo ese proceso que las empresas ya lo conocen y saben que es así, es largo, es tedioso. Entonces, cuando lo quieran invertir en traer a alguien de afuera con visa de trabajo, la realidad es que van a buscar a alguien a través del cual ellos estén seguros y que realmente sume mucho en la empresa. El consejo número 5, que aplica en realidad a nivel mundial, porque es algo que hoy en día se ve mucho no solo en Europa o en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Y esto, desde una opinión personal, es una falacia, es un error por parte de los reclutadores de recursos humanos. Y es que muchas veces en las búsquedas laborales vos ves que te piden 20 cosas. Prácticamente en este rubro te piden que seas aguatero, delantero, defensor, arquero, director técnico, para ponerlo en un ejemplo futbolístico. Te piden que cumplas muchísimos roles. Y la verdad es que muchas veces con que cumplas la mitad de los requisitos que te están pidiendo en la búsqueda laboral es suficiente. Literalmente eso es lo que sucede, y eso lo hacen de esa manera porque justamente por lo general los reclutadores, la gente de recursos humanos no tiene mucho conocimiento en la materia, en cuestiones IT, en programación, en seguridad informática. Entonces mandan de más por si acaso. Ustedes postúlense, no se hagan problema, que les garantizo que más de una vez se van a llevar una sorpresa. El consejo número 6 es el siguiente: la entrevista. Es muy factible, esto puede variar un poco dependiendo de la empresa, pero por lo general la primera entrevista es con el personal de recursos humanos, como les acabo de mencionar recién, con los reclutadores. ¿Qué significa esto? Sepan que el lenguaje técnico van a tener que moderarlo. ¿A qué me refiero? Van a tener que intentar de ser amenos, intentar de utilizar un lenguaje más cotidiano y no tan técnico, porque justamente el personal de recursos humanos, como les acabo de mencionar, no tiene mucha idea. Entonces, si ustedes hablan de si están en seguridad informática, IDS, IPS, que es un DMZ, firewall, etc., es muy probable que el de recursos humanos lo anote y no entiende de qué están hablando. Y lo mismo pasa en programación. Si ustedes hablan de frontend, backend, lenguajes, sprint, lo que fuere, o algoritmia, árboles, grafos, la realidad es que la persona de recursos humanos no va a entender mucho. Y eso, en algunos casos, les puede jugar en contra. El primer objetivo de la persona en el recurso humano en la primera entrevista es saber que no son malas personas. Es muy factible que indaguen más en cuestiones de habilidades blandas que en las fuertes, porque después el de recursos humanos lo que hace es agarrar su currículum y pasárselo a la parte técnica. Ahora sí, el consejo número 7, la entrevista técnica, como les acabo de mencionar. En este punto sí es importante que sean los más técnicos y los más profesionales posibles. De hecho, hay algo que no se ve con estos términos en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina, que sí se ve en Europa, que son los principios sólidos. Si no saben qué son los principios sólidos, les recomiendo que lo googleen, van a encontrar principios sólidos y ahí van a poder ver a qué me estoy refiriendo, y esto es algo muy común, sobre todo en cuestiones técnicas, que suelen pedir en Europa al momento de tener la entrevista. El consejo número 8, digo bien, miro los dedos para saber que lo estoy poniendo bien, el consejo número 8 es la perseverancia, ser constantes en la búsqueda laboral. Y esto tiene mucho que ver con lo que hoy sucede de manera frecuente en todo aspecto de nuestra vida.
Uno, si ustedes están proponiendo irse a trabajar a otro país, irse de su país, debe haber seguramente alguna que otra razón por la cual se ven motivados y tienen ganas de irse. Y seguramente si se les cruzó la idea por la cabeza y tienen el sentimiento, quieren irse cuanto antes. Bueno, acá les tengo una mala noticia. Esto también depende un poco de la suerte. Pero van a tener que ser constantes y esto demora mucho tiempo. Los procesos de selección, sobre todo cuando estamos hablando de que contratan a un extranjero, son largos y más si les tienen que dar visa de trabajo. No es imposible, pero lo que quiero decir es que se lo tomen con calma, porque encima, sumado a la situación actual y sobre todo a la situación que atraviesa Latinoamérica, todo el mundo se quiere ir. Así que la competencia es muy grande, pero insisto, esto no significa que sea imposible. Con intentarlo no pierden nada, el no ya lo tienen. Por más que la búsqueda laboral te pida 20 cosas, las cuales ustedes creen que cumplen solo 4, por ejemplo, postúlense igual, no les cobran por postularse y el no ya lo tienen. En su defecto van a tener la posibilidad de hacerse de experiencia en proceso de selección, cosa que no es menor. Hay muchas cosas que yo conozco y que yo sé porque en los 16 años que yo tengo de trabajar en este rubro de la tecnología, he pasado, créanme, por muchísimas entrevistas laborales. Muchísimas. Me he encontrado con de todo y me ha pasado de todo. Y gracias a eso he aprendido mucho y es en gran parte lo que hoy yo les puedo compartir acá. Entonces, es importante que sean perseverantes. No teman el postularse. No se lo cobran y el no ya lo tienen, así que háganlo sin miedo. El consejo número 9, para que lo tengan en cuenta, que tiene mucho que ver con la situación actual y mundial, es el hecho del trabajo remoto. No subestimen el trabajo remoto. Hoy en día existen muchísimas oportunidades a través de las cuales ustedes pueden trabajar para otro país, para el exterior, y hacerse de un sueldo o un ahorro importante en moneda extranjera, y de esa manera ustedes, por ejemplo, poder ir a trabajar, irse a vivir a cualquier parte del mundo que ustedes quieran con el trabajo remoto. No les voy a mentir porque es una fantasía el hecho de que están en una playa con la computadora al frente del mar. Muchas veces el trabajo remoto no es así, pero sí te da la posibilidad y la libertad de elegir cualquier parte del mundo en el cual ustedes quieran irse a vivir. Así que no lo descuiden y ténganlo en cuenta. En su defecto, lo peor que puede llegar a suceder es que ganen experiencia, así que no le tengan miedo al trabajo remoto y obviamente también, como ya les he dicho, postúlense en las búsquedas laborales. El consejo número 10, y ya es el último, créense un perfil de LinkedIn. Tengan presencia digital. Justamente esto tiene mucho que ver con lo que hoy se conoce como trabajo remoto. En la medida que ustedes tengan mayor presencia digital, hoy en día los reclutadores saben cómo funciona Internet y cómo pueden encontrar las personas que ellos están buscando. Muchas veces, más si ustedes tienen un perfil de LinkedIn completo, es muy sencillo. Me pueden seguir en LinkedIn, yo los voy a aceptar y pueden ver mi perfil, como si lo quieren tomar de ejemplo, si es que tienen dudas de cómo armar un perfil de LinkedIn. Pero realmente es algo que suma mucho y les hace llegar mayores ofertas laborales. Con que ustedes siembren en diferentes partes en Internet, lo que va a hacer es aumentar las probabilidades de que consigan este objetivo que están buscando. Obviamente también tengan mucho cuidado, sean cautelosos y no se desesperen. Hay mucha gente que se abusa de la necesidad de las personas. Está bien buscar las oportunidades, pero hay que tener sentido común. Acá aplica las mismas reglas del juego cuando hablamos de phishing o diferentes tipos de estafas a través de internet. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, sobre todo les sea útil. Un poco distinto a lo que los vengo acostumbrando en el canal, pero la idea es justamente traer variedad para seguir ayudando cada vez a más cantidad de personas. Espero que les haya gustado, les dejo un abrazo digital.